para poder compartir. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bien, amados hermanos, recuerden que hoy tenemos panorama, pero por hoy vamos a concluir esto que habíamos comenzado en cuanto a esta video reacción. Muy bien. Entonces les pido que tengamos mucha atención y me gustaría que al final, amados hermanos, podamos después nosotros compartir un momento, ¿ya? A conversar un poco, a ver cómo lo han visto este maestro que va a enseñar, ¿no? Este hermano que enseña también. Muy bien. Entonces, ahí estamos saliendo en la transmisión en Facebook. Permítanme, vamos a grabar. Gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando. Es un placer estar con ustedes hoy, un día más para poder seguir acompañándoles en esto que hemos titulado Conociendo al Señor, aprendiendo su palabra, estudiando mucho de esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a seguir con la segunda parte de la video reacción de este video que nos han hecho llegar, donde ya habíamos tenido, ¿no? Un encuentro primero de este video, el cual ya habíamos comentado, ya habíamos reaccionado. Alguien puede preguntar, hermano, ¿por qué estamos haciendo este tipo de segmentos? Este tipo de segmentos, que no es el primero que hacemos, lo estamos haciendo para poder disipar ciertas dudas, ¿no? Para poder aclarar ciertas dudas. Me causa mucha tristeza porque yo he visto dos veces ya el video completo de esta prédica que hace este hermano, este maestro, este pastor, y me causa mucha tristeza por cómo quiere mofarse, burlarse, denigrar, ¿no? A esta doctrina bendita que es el arrebatamiento de la iglesia, llamándola un invento, una herejía, ¿no? Ah, bueno, ya son otros términos, ¿no? Pero vamos a continuar. Y para los que están por primera vez, ya hicimos la primera parte de este video donde también aclaré ciertos puntos que él toca, pero hoy vamos a ver la segunda parte, ¿les parece? Antes de comenzar, voy a saludar a mis hermanos del Zoom que se han reunido hoy para poder estudiar la palabra. Mi hermano Abel, Ariel, Evelyn, Franz, Gloria, Héctor, Ermelinda, Hernán, Homero, Irma, Magalí, María, May, Melanie, Ranferí, Rina, ¿no? Mi hermano Salvador también que se ha ido sumando. Que Dios bendiga sus vidas. Muy bien, el hermano Rodolfo también que se va sumando. Les pido que pongan mucha atención, les pido que pongan mucha atención y escuchen lo que el hermano está disertando. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien. Veamos el video. Tan contundente y tan firme en este detalle. Hemos visto ciertas diferencias entre la creencia de una doctrina y la creencia de otra. ¿Saben otro punto? ¿Qué dice los que creen en el rapto de la iglesia? Los que creen en el rapto de la iglesia dice que cuando la iglesia es arrebatada, aquí se empieza a construir el tercer templo. No existe ninguna profecía en la Biblia de la reconstrucción del templo de Jerusalén. La Biblia da como finalizado al templo terrenal. ¿Sí? El día que Cristo murió, el santuario terrenal caducó, puso fin Cristo. Él ya no ministra en el santuario humano. Miren lo que dice Hebreos. Voy a leer un par de versos aquí nomás. Hebreos, el capítulo, a ver, 9, el verso 24. Esto aconteció cuando Cristo murió y ascendió al cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Saben cuál era el santuario hecho de mano? El templo de Jerusalén. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice? Redención. Mi pregunta es, ¿en el cielo hay un templo, sí o no? Ese templo es el templo original, el de aquí era una sombra. Cristo con su muerte caducó al templo terrenal y ahora Él ministra en el verdadero templo. El ministerio sacerdotal según el orden de Aarón, los levitas, todo ello ha cesado. Cristo ha puesto fin. Hebreos 7:18 dice que ese ministerio ha quedado anulado. Hebreos 7:18 dice
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ahí está hablando del ministerio sacerdotal que estaba trabajando en el templo terrenal. ¿Y quién es el ahora? El sacerdote ya no es Aarón ni su descendencia, es Cristo, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no en el templo terrenal, sino en el templo del cielo. Así que el templo terrenal ha caducado los sacrificios que se hacían en el templo. Pero lo que nos enseñan es que cuando Cristo venga y lleva a su iglesia, se va a levantar el tercer templo y vamos a ir a sacrificar allá en el milenio animales en el templo. ¿Para qué sacrificar animales si la sangre de Cristo ya fue, qué cosa? Derramada por nosotros. Así que han entrado a una tremenda confusión. Pero créanme, Muy bien. Qué triste, hermanos. Me causa tristeza, hermanos, porque este tipo de confusión, como él lo llama, creo que es viceversa, ¿no? El que está confundido tal vez es el hermano. Vamos a aclarar ciertos puntos. El hermano que está predicando es un pastor quien en esta prédica de más de una hora se toma el tiempo para poder desmentir, según él, la doctrina equivocada, falsa, que es un invento, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Es una mentira, es una herejía, lo va a decir. Nosotros ya habíamos hecho una primera video reacción. Usted puede decir, hermano, yo estoy seguro que existe el arrebatamiento, que vendrá Jesús, etcétera, pero ¿qué de los demás? O tal vez usted todavía le falta pulir ciertas cosas. Lo triste de este hermano es que él mismo lo va a decir en su video. Yo antes predicaba esto, ¿no? Del arrebatamiento de la iglesia, pero he leído ciertas cosas, he averiguado en la historia, he salido de la ignorancia y ahora ya no enseño eso, dice, ¿no? Me he retractado. Entonces, muchas veces pasa que no estamos bien cimentados en la doctrina, bien arraigados en la doctrina. Y cuando no es así, lees un libro, escuchas a un autor, escuchas a un predicador de renombre o ves un poco de historia y empiezas tú a tambalear en la doctrina que has aprendido. Entonces, es importante, hermano, que tú estés cimentado en la doctrina. Si tú crees en la Trinidad, tienes que estar cimentado por la palabra. Si tú crees en el arrebatamiento, tienes que estar cimentado por la palabra. Cosa que vengan eruditos, teólogos, maestros, la historia, la patrística, y tú digas, no, no me van a mover, porque mi doctrina, mi creencia, mi fe viene de la Biblia. El hermano tristemente se ha desligado de la doctrina hermosa del arrebatamiento y ahora la combate, la apunta con el dedo, la llama herejía. Qué triste. Pero bueno, un poco más vamos a hablar más adelante de eso. En esta segunda parte vemos al hermano que dice claramente, ¿no? No se han vendido el cuento, se nos dice que se va a edificar un nuevo templo, conocido como el tercer templo. ¿No es cierto? Pero vamos a demostrar con la Biblia que no es que nosotros decimos, mira, va a haber un tercer templo y ahí va a venir Jesús y ahí vendrá a reinar. No, no lo digo yo. Tampoco nosotros queremos porque es bonito el tercer templo que se reconstruya. No, lo dice la Biblia y ustedes lo han escuchado. Es un invento, es una mentira. Ya fue destruido el templo, ya cesó todo. No hay más templo. En la lógica del hermano, en su punto escatológico, no va a haber tercer templo. Muy bien, pero vamos a rebatir eso con la Biblia. Muy bien, vamos a rebatir con la Biblia. Es cierto, el segundo templo ha sido destruido. Es cierto, ya no hay más ofrendas. Es cierto, el autor a los Hebreos dice que ya no va a haber más sacrificios. Pero lo que el hermano no sabe es que cuando Hebreos escribe, el autor de los Hebreos, todavía no se ha destruido el templo, todavía está vigente el templo. Creo que ese dato no lo ha podido estudiar el hermano. El autor de los Hebreos escribe sus 13 cartas mientras el templo está vigente, mientras hay sacrificios. El punto del autor de Hebreos, que quiere decir es que esos sacrificios son inferiores al sacrificio de Cristo, que el sacerdocio arónico es inferior al sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. En ningún momento el autor a los Hebreos quiere decir que el templo ha sido destruido, ya no hay más ofrendas, dejen eso. No, creo que no hemos entendido el mensaje de los Hebreos.
Cuando el hebreo se escribe, todavía está vigente el templo, todavía está vigente los sacrificios. El punto del autor a los hebreos no está diciendo, ya no hagan eso. No, está diciendo, eso es inferior, lo superior, la realidad es Cristo, en sacrificios, en templo, en sacerdocio. ¿Me dejo entender? Creo que nos falta un poco entender el tema central a la carta a los hebreos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Repito una vez más, cuando Hebreos escribe la carta, su carta, todavía está vigente los sacrificios, el sacerdocio arónico, el templo, etcétera. Mucho cuidado con ese tipo de equivocaciones. A veces nos falta entender en qué momento se ha dado o escrito el libro y cometemos ciertas barbaridades, como dice el hermano, ¿no? Ya no hay más, se acabó el templo. Claro, en nuestra época sabemos que el templo fue destruido en el año 70, pero para el autor de los hebreos no. Cuando él escribe, todavía está vigente el templo. Mucho cuidado con eso. Ahora, otra afirmación que hace aquí el hermano dice, no va a haber tercer templo. Es una mentira, es un engaño que nos han hecho creer. ¿Para qué? A ver, hermano, usted que me está escuchando, ¿el templo solamente fue edificado para sacrificios? ¿El templo solamente fue edificado para ofrendas? Seguro que era la única vía de trabajo que hacía el templo. ¿El único propósito fue ese? No. El propósito central por el cual Moisés levantó el tabernáculo y después se hizo un templo en Jerusalén tras la toma de Canaán, fue porque ahí iba a habitar Dios. La Biblia es clara cuando dice que era el templo de Dios, la casa de Jehová. Dios quería habitar con el pueblo. El principal propósito del templo o del tabernáculo con Moisés era que Dios, su gloria, su Shekinah, iba a habitar en medio del pueblo. Lo secundario eran los sacrificios, las ofrendas, los rituales. Dios no dijo, necesito un lugar para que me ofrenden. Ah, un templo me inventaré, ahí háganmelo. Jesús ya hizo la obra perfecta, templo ya no quiero. Creo que no hemos estudiado el templo. Creo que no estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento, el por qué se levantó el tabernáculo en la época del Éxodo y cuál fue el propósito central cuando se tomó Canaán, la edificación del templo como estructura por el rey Salomón. El principal propósito es que es la casa de Dios, el templo de Dios. Los profetas mayores y menores lo llaman así. El mismo Jehová dice, mi casa, mi templo, dice. Como rey necesita a Dios, quiere un templo. Por eso se edificó un templo ahí. Pero volvamos a la afirmación. ¿Será verdad que no va a haber tercer templo? ¿Será verdad eso? Que lo diga la Biblia, ¿les parece? Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24. Voy a dar 3 textos que voy a demostrar que sí va a haber tercer templo, de los muchos que hay. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Muy bien. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Porque no hemos entendido la importancia del segundo templo. Muy bien. No hemos entendido eso. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24. Repito, abre tu Biblia en Mateo 24. Antes de eso, vamos a ir con la Biblia acá. Ya, muy bien. Vamos con el primer texto. Te voy a demostrar que sí va a haber tercer templo. Muy bien. Ahí está. Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Muy bien. Mateo capítulo 24. Ahí abre tu Biblia. Vamos a ver lo que dice Jesús. Mateo capítulo 24, verso 13. Allá vamos a leer desde el 15, ¿ya? Ahí está. Miren la Biblia ahí digital, por favor. Vamos a leer todas. Jesús en Mateo 24 está hablando señales del fin, ¿no? Del tiempo de la tribulación. ¿Cómo sabemos que es un tiempo que no estamos viviendo, que no ha pasado? Porque Él va a decir, porque vendrá entonces gran tribulación, cual no la hubo, ni nunca la habrá, va a decir. Es un tiempo apartado, es un tiempo distinto, es un tiempo singular, conocido por nosotros como la tribulación y la gran tribulación. De ese tiempo va a hablar Jesús. Pero mira lo que dice en el capítulo, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué sería el lugar santo? El templo. Así lo llamamos los profetas, el lugar santo o el lugar santísimo o el lugar santo de Dios. Cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Muy bien, aquí ¿de qué está hablando? De la persecución del anticristo.
escapen, huyan, no vuelvan a casa. Mira, ¿por qué sabemos que esto no ha pasado? ¿Por qué sabemos que este lugar santo es el templo donde se va a sentar la abominación desoladora que es el anticristo y es a futuro? Porque mira lo que dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Cuando vean a la abominación del que habló Daniel sentarse en el lugar santo, y los judíos, ¿qué interpretaban por lugar santo? El templo. Huyan, escapen, corran. ¿Esto ha pasado? Sí, hermano, ha pasado en la destrucción del templo en el año 70. Muy bien, si tu interpretación es esta, Jesús acá dice, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Me estás diciendo que en el año 70 ya se ha cumplido la gran tribulación? Imposible, porque la gran tribulación es a futuro. Ese día que nunca ha habido ni nunca lo habrá, habla de los 7 años de juicio al mundo. Entonces, aquí sí vemos que la abominación desoladora va a sentarse en el lugar santo y no sé por qué el hermano dice, no se va a reconstruir tercer templo. Mentira, engaño. Pero aquí Jesús dice, el anticristo se va a sentar en un lugar, en lugar santo a futuro, en el tiempo de la tribulación. Y yo pregunto, ¿tenemos ahora templo para que el anticristo se siente? No. ¿Ese lugar dónde es? En Israel, en Jerusalén. Primera evidencia de que va a haber un tercer templo, se va a reedificar el lugar santo, donde ¿quién lo va a profanar? La abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el capítulo 9 de su carta. Vamos a otro texto. Segunda evidencia, que sí va a haber tercer templo. Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Muy bien, abre tu Biblia ahí. Estamos reaccionando a la afirmación que hace este pastor hermano, ¿no? No habrá tercer templo, es una mentira, es un engaño, porque todo ha acabado, dice, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué dice la escritura? Segunda Tesalonicenses, perdón, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, y me olvidé colocar el capítulo. Ahora sí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Muy bien. Mire aquí adelante, mire la pantalla. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste quién. Este manifestar es, haga su aparición. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién sería este? Títulos del anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Ahora mira esta parte. Tanto que se sienta, ahí está, en el templo de Dios. Hermano, el templo principalmente fue edificado por Dios porque era la casa de Él. Ahí iba a habitar Él. No siempre fue por los sacrificios. Fue algo secundario eso para relacionarse con el pueblo. La principal función del templo era que que la presencia de Dios iba a estar ahí. Por eso la Biblia del Antiguo Testamento le dice el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar santo de Dios, la morada de Dios. Lea el Antiguo Testamento, por favor. No hablemos sin principios bíblicos. No hablemos por hablar. Claro que había sacrificios, claro que había ofrendas, pero esa no fue la principal función del templo. Era el templo de Dios, la casa de Dios. Ahora mira lo que dice el texto. Tanto que se sienta, ¿quién? El anticristo. ¿En dónde? En el templo de Dios. La pregunta es, ¿el anticristo ha venido? La respuesta es no. Aunque el hermano va a decir que sí, pero eso vamos a ver más adelante. Para que el anticristo, y mira cómo esto sí concuerda con lo que Jesús dijo en Mateo 24, cuando veáis a la abominación desoladora en el lugar santo, y aquí Pablo ¿qué dice? Se va a sentar en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Por Dios. ¿Va a haber tercer templo según este texto? Si no va a haber un tercer templo, ¿dónde se va a sentar Satanás? Perdón, el anticristo. ¿Dónde se va a hacer pasar por Dios? ¿A cuál templo se refiere Pablo? Porque dice, se va a sentar en el templo de Dios. No me digas que se va a sentar en el Vaticano. Por favor. El templo de Dios se le llama al templo en Jerusalén, específicamente en el Monte de los Olivos, donde ahora está la mezquita.
Hermano, va a haber un tercer templo. ¿Quién está equivocado acá? Pero no te preocupes. ¿Otro texto? No hay problema. Tengo muchos textos, pero por cuestión de hora vamos a este texto más. Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Muy bien. Mire la pantalla. Apocalipsis capítulo 11. A ver qué pasó. Apocalipsis. Aquí ya me fallé. Por eso no quiso abrir. Ahora sí. Mire la pantalla. Mire, hermano. Pues mire, aprenda. Mira acá la pantalla. Después usted en su Biblia también resalta. Pero mire. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo. Ah, otra vez, mira, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hermano, pero eso está hablando del trono del cielo, del templo del cielo. ¿Ah, sí? Entonces, si esa es tu interpretación, aquí a la Biblia te contradice porque mira lo que dice. Pero el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Si tú me dices que este templo que Juan va a medir es del cielo, es imposible que haya gentiles ahí en el patio del templo. Por favor, está hablando del templo acá. Y para saber que nuestra interpretación de que es el templo físico aquí en la tierra, mira lo que dice. Y hollarán la ciudad 42 meses, 3 años y medio. ¿Dónde se va a llevar esto? En la tribulación. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Va a haber tercer templo, hermanos? ¿O estoy inventando yo? ¿O estoy forzando los textos? Pregunto yo. ¿Quién está mintiendo aquí? Alguien tiene que mentir. El hermano dice, no va a haber tercer templo. Mentira es, invento es. ¿Para qué? Si ya no hay ofrendas. Jesús en Mateo 24. Pablo en Tesalonicenses capítulo 2 y Juan en Apocalipsis 11 son claros. Va a haber un templo, un tercer templo, el cual se va a medir, el cual va a ser entregado a los gentiles por 1260 días o 42 meses, donde también van a predicar los dos testigos. Hermano, alguien está mintiendo. Usted mismo saque sus conclusiones. Si acá nomás ya estamos empezando mal, imagínense lo que viene más adelante. Repito una vez más. Uno de los dos tiene que decir la verdad. ¿Y quién va a enmarcar quién dice la verdad? La Biblia. ¿Por qué? Porque el hermano Fernando y cualquier pastor maestro no somos infalibles, no somos inerrantes. La Biblia sí lo es. Y yo te estoy demostrando con 3 textos nada más de los 4 o 5 que tengo, que sí va a haber tercer templo a futuro. ¿Dónde se va a sentar el anticristo entonces? ¿Cuál es la ciudad que se va a hollar por los gentiles 42 meses? ¿En dónde se va a predicar aquí según el texto los dos testigos? En esa ciudad. ¿Cómo le llama la Biblia? El templo de Dios. El Antiguo Testamento le llama el templo de Dios al templo que construyó Salomón, que se construyó con Zorobabel después, y al tercer templo que va a ser reedificado. Va a haber tercer templo. Las profecías así lo han designado. No soy yo. La Biblia es clara, hermanos. Tenga mucho cuidado en caer en este tipo de falsas enseñanzas, amado hermano, amada hermana. Muy bien, continuaremos, ¿les parece? Vamos a continuar. Estamos bien, reaccionando al video de este pastor. Alguien me dijo que es adventista, no lo sé, pero si no me equivoco es peruano, ¿no? Predicó allá en México también, ¿no? Pero vamos a ver un poco más acerca de esto. Ya vimos la primera parte. Muy bien, vamos a continuar. Ponga mucha atención, por favor. Vamos a continuar reaccionando. El pastor Carlos Rivas, guatemalteco, creo que es mexicano, si no me confundo, él adoptó la postura que yo predico hace no mucho tiempo atrás. Es un pastor bastante conocido, pastor evangélico, y ¿saben lo que hicieron con él toda la iglesia evangélica? Le hicieron una... Ah, ahora ya entiendo, ¿no? Ya entiendo. Ah,
Él es amigo de este señor Carlos Rivas, ¿no? Muy amigo. Y él claramente no cree en la doctrina del arrebatamiento, tanto que dijo, esos pastores, herejes, esos hijos del diablo, están enseñando como ratas se quieren escapar, esos que predican que el arrebatamiento va a ser 7 años. Punta de mentirosos, de miedosos, dice, ¿no? Ah, ahora entiendo de qué líneas son también, ¿no? Bueno, un poco más se va aclarando, ¿no? Porque él está defendiendo, ¿no? Han atacado al hermano Carlos Riva, porque él dijo también que el arrebatamiento es una mentira, como yo, dice él, ¿no? Bueno. Bien, pero aquí vamos a comprobar lo contrario. Muy bien. Vamos a ver un poco más porque acaba de ir defendiendo a este hermano, ¿no? Vamos a ver un poquito más. ¿Qué? ¿De qué? De la teoría del rapto secreto. ¿Quién inventó el rapto secreto? Pongan ahí. Y la respuesta es brillante. ¿Qué dice? ¿Quién inventó el rapto secreto? El rapto secreto, escuchen bien, también se le debe a Darwin el origen de la teoría. ¿De qué? ¿De qué? De la teoría del rapto secreto, la cual postula que Cristo se llevará súbitamente de este mundo a su iglesia antes de que tenga lugar los juicios de la gran tribulación. En otras palabras, antes de que el hombre de pecado venga, se va a llevar a su iglesia. Esa es la teoría. Pero la Biblia está diciendo, ¿quién viene primero? A ver, a ver. No sé cómo llamar a este acto que hace el hermano, ¿no? Porque él dice, a ver, hermanos, ustedes que están acá presentes, saquen sus celulares. Espero que tengan internet, dice él, ¿no? Busquen en Google, dice, ¿no? ¿Quién inventó el rapto de la iglesia? Busquen, dice. La gente busca, él también hace lo mismo en su equipo móvil y dice, aquí está, interesante. Darwin es el inventor de esta teoría que dice que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la tribulación y de los juicios de Dios. Y él lo dice, ¿no? Ahí está. Ay, hermanos, en serio que a veces, no sé, me da mucha tristeza. ¿Así se estudia la Biblia? Entonces, si esa es la regla, si es ir a San Google para que creamos todo, yo lo mismo les voy a decir aquí a los hermanos del Zoom y a los que me están mirando. Si esa es la regla, ¿no? Si lo que dice San Google es verdad, entonces, hermanos del Zoom, saquen sus celulares y búsquenme en Google. Digan, ¿quién inventó la doctrina de la Trinidad? Coloquen, hagan la misma prueba. ¿Qué va a salir? Tertuliano. Un padre, un monje católico, inventó la doctrina o la enseñanza de que Dios está en tres personas. ¿Quién? Tertuliano. Por eso los unicitarios agarran mucho de Tertuliano. ¿Cómo ustedes creen en la Trinidad si un monje católico, un padre católico hizo la doctrina de la Trinidad? Esa es la regla, hermanos. Así se estudia la Biblia. ¿De verdad vamos a recurrir a este tipo de, no sé, cómo llamarlo, astucias, arducias? No porque San Google lo diga quién inventó, es verdad. Por favor, hermanos. Entonces yo también buscaré, pues, quién inventó la doctrina de que la seguridad de salvación es eterna, de que la salvación no se pierde, y van a aparecer un montón de nombres. ¿Quién inventó la Biblia? Voy a colocar. Coloque usted en el San Google. Coloque. ¿Quién inventó la Biblia? ¿Quién va a salir? Tal concilio dicho por los católicos. Amén, gloria a Dios, vamos a decir. Por favor, hermanos, me causa mucha tristeza esto. ¿Cómo es posible que estemos enseñando al pueblo de esa manera a estudiar? Por favor, yo pido que tengamos un estudio serio. No lo que diga San Google, yo lo voy a creer. Por favor, hermanos. Creo que es momento de ir a pegarse a las escrituras. Qué triste. Me causa mucha tristeza que estemos enseñando hacia el pueblo.
Usted no confíe en San Google, en San YouTube, en San Facebook, no haga eso. Solamente la Biblia es inerrante, infalible. Pero a ver, vamos a avanzar. ¿El Señor por su iglesia o viene el hombre de pecado? Lo leyeron, ¿verdad? ¿Quién viene primero? El hombre de pecado. Miren, les voy a contar así. Cuando yo les leí a los pastores este verso y les dije, según las palabras de la Biblia, ustedes no van a poder refutar. Yo voy a poner aquí este verso, voy a poner otros más, pero primero refútenme este verso. Este verso dice que primeramente viene la apostasía, después el hombre de pecado. Y después viene el Señor por su iglesia. Ahora yo quiero que ustedes me muestren un solo verso donde diga que primero viene el hombre de pecado y después, primero el arrebatamiento y después el hombre de pecado. Entonces, como no hubo la segunda pregunta que les sigue, ahora, según las palabras ya no de mí ni de ustedes, según la Biblia, ¿quién viene primero? ¿Y saben lo que dijeron todos? Primero viene el hombre de pecado. Porque estaban ahí abierta la Biblia, ni para que se corran. Ah, muy bien, les dije, qué bonito, ven, miren que cuando somos bíblicos nos entendemos. Pero les voy a hacer otra pregunta porque ya les entrampé, como les entrampé hoy a ustedes. Si el hombre de pecado viene primero y después viene el Señor por su iglesia, ¿para qué viene el hombre de pecado? ¿Quién es el que causa la gran tribulación? ¿Ah? El hombre de pecado. Ah, ¿no que se quieren escapar primero ustedes en el rapto? Hermanito, si el hombre de pecado viene primero, viene para hacer la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y tú estás sentado cómodo aquí porque nadie te dijo eso. No, que a mí el Señor me va a arrebatar antes de que venga la gran tribulación. Nadie puede decir esa locura porque eso es un invento. Muy bien. Am, Ustedes han escuchado las palabras de este maestro pastor. Claramente él ataca la doctrina del arrebatamiento pretribulacional, ¿no? Es un invento, se ha reunido con pastores y ya en el primer video dije cómo él figura, ¿no? Los que hablan esto son ignorantes o no tienen estudio, dice, ¿no? O han sido engañados, dice, ¿no? Y una vez más me presento yo acá. Yo amo la doctrina del arrebatamiento, la puedo defender y no es que la escuché de alguien, muy bien. La aprendí porque la Biblia enseña eso y tengo también sustentos bíblicos. Yo quiero decir algo y espero que algún día este video llegue. Voy a hacer lo posible. Hermanos peruanos, háganme el favor de que este video llegue. Yo le animo a este hermano Ortiz que tenga un debate conmigo en cuanto a este tema del arrebatamiento. Porque él mismo dice, ¿no? Seamos como los bereanos, salgamos de la ignorancia. Muy bien, yo le animo. Le hago una invitación personal, que tengamos un debate en cuanto al arrebatamiento, para ver si es una doctrina inventada, herejía, blasfemia, mentira, engaño, o es doctrina bíblica. Yo me voy a centrar en la Biblia, como él dice, ¿no? Hay que centrarse en la Biblia, hay que irse a los principios bíblicos. Públicamente yo lo hago. Y a ver, ustedes me ayuden, hermanos, que este video llegue a uno de sus seguidores, a una de sus iglesias, o al mismo, ¿no? Me gustaría tener un debate para ver si esto realmente es. ¿Por qué, hermano Fernando? Porque tristemente, este maestro pastor y otros como Carlos Rivas, que para mí realmente no es un pastor bíblico por cómo se expresa a la gente, con esos insultos, con ese dedo juzgador, ¿no? Pero a mí me cela mucho, me duele mucho, hermanos, que se ataque esta doctrina. No hay ni siquiera la bondad de que tienen, por ejemplo, grupos o cristianos o maestros en cuanto a esta doctrina, como Sugel Michel, por ejemplo, como el pastor doctor Carlos Andrés Moore, que él de sus bocas nunca saldría, es una herejía, es una blasfemia, son ignorantes, no saldría eso. Ya dije la primera vez, ¿no? El doctor Andrés Moore y el doctor Sugel Michel, quienes no creen en esta doctrina, ellos son amileniales. El doctor Moore cree en una escatología historicista, pero ellos dicen, si hay un arrebatamiento, nos iremos nosotros también. Ya Dios sabrá juzgarnos si es que enseñamos mal.
Ellos hablan con todo respeto y no sacan de la esperanza, pero este hermano dice, es una mentira, ustedes están ahí sentadotes diciendo Dios nos va a llevar una mofa, una burla hace eso. Por eso yo le animo, si usted ayúdeme, que este video llegue y esta invitación personal. Estoy dispuesto a debatir con el hermano en cuanto a esta doctrina del arrebatamiento, que es bíblica. Nada de Darwin, ni Scofield, ni que no estaba en el siglo XV, XIV. No, 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 dejémonos de eso. Vámonos a la Biblia y veamos el texto en su contexto. Muy bien. Ahora, él se hace a los que ha vencido, ¿no? Porque dice, yo hablé con los pastores y les pregunté, ¿quién viene antes? Demuéstrame con la Biblia. ¿Dice que la iglesia será arrebatada y después viene el anticristo? No, la Biblia dice que el anticristo viene primero y después viene la apostasía, etcétera. Pero vamos a la Biblia a ver. El texto que él está citando es Segunda Tesalonicenses. Repito, el texto que él está citando es Segunda Tesalonicenses. Para eso voy a ir a la Biblia, muy bien. Segunda Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, ¿no? Segunda Tesalonicenses, capítulo 12. Aquí es donde se va el hermano. Con este texto, supuestamente, él lo dice, ¿no? Él dice, les he entrampado, dice, ¿no? Les he entrampado. Es como decir, han caído en mi trampa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién viene primero? Pero a ver, mire el texto. Dice Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por carta ni por palabra como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, ¿qué estaba pasando en Tesalónica? Ya varios hermanos habían dicho, el Señor está cerca, ya viene pronto. Y muchos de ellos habían dejado incluso de evangelizar, de llevar sus vidas porque ya decían, Jesús ya está cerca, y muchos incluso habían dejado de trabajar. ¿Para qué trabajar si el Señor ya está cerca? ¿No es cierto? ¿Para qué trabajar? Por eso Pablo en el capítulo 3, más adelante, va a decir, el que no come, el que no trabaje, que no coma. Trabajen, vivan sus vidas, porque aquí les va a responder, es una mentira, Él no está cerca. El día del Señor no está cerca, tampoco ha venido. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien, dice, nadie os engañe, porque ustedes saben bien que tiene que levantarse primero el hombre de pecado, ¿no? La apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. El texto dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Y el hermano dice, pastores, respóndanme, ¿quién viene primero? La apostasía. ¿Quién viene después? El hombre de pecado. ¿Y la iglesia cuándo se va? Aquí, ¿por qué no dice? Este es el orden. La iglesia se va, luego viene el hombre de pecado. A ver, ¿sabe por qué? Yo le voy a explicar por qué. Tal vez los pastores no le han podido explicar, yo le voy a explicar por qué. Y a usted también que me está escuchando. Pablo aquí no quiere enseñar el orden exacto. Pablo está rebatiendo una mentira que se estaba divulgando. El día del Señor está cerca, ya está pronto, ya no hagamos esto, no trabajemos, vendamos todo, dejemos todo tal como está. Eso es lo que Pablo que no está cerca, falta mucho. Ustedes saben que tiene que venir antes del día del Señor, tiene que venir la apostasía, el hombre de pecado. Aquí no está enseñando nada de la iglesia. Mira aquí, mira la pantalla. Desde el versículo 3 hasta el versículo 12, Pablo está hablando de la gran tribulación, de cómo Dios le va a matar con el espíritu de su boca, que cómo Dios va a mandar un espíritu engañador para que se pierdan todos aquellos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es decir, inicuos, pecadores. Y cómo Satanás y el anticristo les va a engañar con poderes y grandes señales y prodigios mentirosos. Pablo está hablando de la condenación de los inconversos, de los incrédulos. Por eso la apostasía no es de la iglesia, la apostasía es de los incrédulos que van a estar completamente rechazando a Dios, incluso en la etapa de la gran tribulación, cosa que ya demostré. Pablo aquí no está mencionando a la iglesia, más al contrario, les dice, ustedes no se dejen engañar, ya saben que vendrá la apostasía y el hombre de pecado. Les está hablando de la venida del Señor. Pero mira lo que les dice. Pero
Contraste. Aquí van a ser engañados, aquí van a recibir su justa retribución porque no recibieron el amor de la verdad, no son salvos, el anticristo los va a engañar, etcétera. Y dice, pero, contraste, nosotros, ahí está, la iglesia, debemos dar siempre gracias a Dios. Ahora yo le pregunto al hermano, así como dice el hermano Noé, muéstreme un texto que diga que la iglesia va a ser arrebatada antes de la venida del Señor. Muéstreme y yo me hago defensor de esta doctrina. Lo mismo yo le digo a usted. Hermano Ortiz, Pastor Ortiz, si usted me escucha algún día, espero que sí, le hago la misma pregunta. Muéstreme un texto que diga que la iglesia va a pasar la tribulación. Muéstreme en la Biblia. Si las vamos a tener por esas, usted también muéstreme. Un texto que nuestro apóstol Pablo diga, hermanos, ustedes prepárense porque van a pasar la gran tribulación. No existe. Y si usted me demuestra ese texto, yo también empiezo a defender la doctrina de que el arrebatamiento es una mentira. Jugaremos del mismo lado entonces. ¿No le parece? El orden es claro. Viene el anticristo y la apostasía junta. ¿Por qué? Porque el anticristo va a someter al mundo a la mentira y el engaño para blasfemar contra los poderes del aire, que sería en este caso Dios. Viendo su juicio, viendo la tribulación, viendo el poder de Dios, viendo las copas, aún así no se van a arrepentir, van a blasfemar contra Dios y van a seguir adorando a los demonios, lo dice Apocalipsis. Esa es la apostasía que vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero aquí a Pablo le dice, esto es para ellos. Ustedes saben que estas cosas van a pasar y cuando pase todo esto, Jesús vendrá y lo va a destruir con el espíritu de su boca. Pero, hermano, aquí hubiera sido clave pues que diga, pero ustedes en ese tiempo, guárdense, cuídense, escapen, huyan. Y yo también le hago otra pregunta al hermano, si algún día me escucha, espero que sí, y sus seguidores también. Que me muestre un texto que diga, la iglesia prepárese, que diga un capítulo, preparaciones o ordenanzas para pasar la tribulación. No existe. Pablo no enseñó cómo comportarnos en la tribulación. Pablo no enseñó esos 7 años estén orando, estén escapando. No hay texto bíblico. Pablo no enseñó de la etapa en la iglesia en la tribulación. ¿Por qué? Porque Pablo constantemente dice que Dios nos ha librado de la ira venidera. Por favor, amados hermanos. Es más, mira aquí adelante en la pantalla. Vamos a ver esta parte. Mira lo que Pablo con mucha seguridad habla de la iglesia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Qué somos por el Señor? Amados, amados. Eso es la iglesia, amados. Yo le pregunto al hermano y a los que niegan, rechazan, blasfeman contra esta enseñanza, ¿por qué Dios va a dar un tiempo a la iglesia donde va a ser juicio, castigo, ira? ¿Por qué Dios nos dejaría ahí? ¿Con qué propósito? Yo le pregunto a usted, esposo, que me está escuchando, si usted tuviera una esposa y supiera que un día viene terrible, angustioso, ¿usted dejaría a su esposa en ese día? Si la ama, ¿la va a sacar, sí o no? Porque la ama. Ese día es día de juicio. ¿Con qué propósito Dios va a dejar a su cuerpo, a su iglesia, en el tiempo de la tribulación? Si el tiempo de la tribulación es Dios contra el mundo, no Dios contra su iglesia. Es Dios contra el mundo, contra los incrédulos, contra los impíos. La iglesia no tiene nada que ver ahí. No hay indicaciones para la iglesia. No existe. Sí hay indicaciones de cómo ser la luz en este mundo, de cómo ser la sal, de cómo ser luminares, de cómo predicar, de cómo evangelizar, de cómo vivir en este tiempo, pero no hay indicaciones del tiempo de la tribulación, amado hermano. Por favor, si vamos a jugar a una punta, muéstreme en la Biblia. Díganme, ¿por qué hace preguntas? Yo también le hago la misma pregunta. Entremos en ese juego entonces. Por favor, seamos un poco más serios si vamos a enseñar la palabra. Veamos a la Biblia el texto en su contexto. Aquí dice, ustedes son amados por el Señor y Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu. Y si tú me dices, es que vamos a ser santificados, pero aquí ya dice, ya hemos sido santificados por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué propósito va a tener la iglesia en la gran tribulación? Por favor, hermanos.
Está bien, vamos a santificarnos, pero la Biblia constantemente nos dice que ya hemos sido santificados, lavados. Pablo en Efesios capítulo 5 que dice que Cristo nos ha lavado, nos ha justificado. Ahora mira, a lo cual os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué doctrina? Y aquí le respondo al hermano, porque el hermano dijo, ¿dónde? ¿Por qué aquí no les dijo? La iglesia será arrebatada, luego vendrá la apostasía, luego vendrá el hijo de perdición. ¿Por qué no le dijo? Yo les respondo. ¿Sabes por qué? Porque ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho en la primera carta, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Por eso hay que estudiar las dos cartas en unidad. No tome un texto fuera del contexto y la ilación de las dos cartas. ¿Por qué Pablo no les va a decir del arrebatamiento? Porque ya lo dijo acá. En la primera carta ya lo ha dicho. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Muy bien. Por lo cual os decimos, aquí está, ahora entiendes por qué no es doctrina de Darwin, de Scofield, de un invento. No, aquí mira, por lo cual os decimos, en palabras del Señor. Esta doctrina del arrebatamiento es una doctrina que viene del Señor y dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Otro argumento que el hermano, el pastor utiliza es, ¿cómo es posible que va a ser invisible? Si la Biblia dice que todo ojo lo verá, me estás diciendo que Jesús viene a la tierra de manera oculta, secreta, se los lleva. Hermano, tú no has entendido el arrebatamiento. ¿En qué momento nosotros enseñamos que Jesús va a venir a la tierra? ¿Cuándo? Y si usted que cree en el arrebatamiento está hablando así, por favor, afírmense en la doctrina, lea la Biblia. No es decir, yo creo en el arrebatamiento y no lo sepas defender. Ten mucho cuidado. Los que realmente creemos y estamos afirmados en esta esperanza bendita del arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, no afirmamos que Cristo va a venir aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque el texto dice, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Jesús no viene aquí por nosotros. Nosotros seremos llevados y recibiremos al Señor. ¿Dónde? En el aire, no en esta atmósfera, en el segundo cielo. Por eso Pablo va a complementar esto en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. En ningún momento nosotros decimos que Jesús viene segunda, tercera vez. No, también creemos en una sola venida para gobernar 1000 años esta tierra. Pero la Biblia nos enseña que hay un arrebatamiento, un encuentro con su iglesia en las nubes. Y que esto va a pasar antes de la venida del Señor. Creo que hay que saber separar. Además, en la misma carta, amado hermano, en la misma carta, ya Pablo les ha dicho a la iglesia que ellos son salvos de la ira. Pablo no va a repetir, miren, no os dejen engañar, primero será el arrebatamiento, después apostasía, después hijo de perdición. ¿Por qué Pablo no dice eso? Porque en la segunda carta, en la respuesta del capítulo 2 de la segunda carta, su intención es responder a esa mentira de que ya estaba cerca el día del Señor y que ya no tenían que hacer nada. No quería dar el orden a la iglesia, porque la iglesia en Tesalónica ya sabía que ellos no iban a entrar a la tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Mira, porque vamos a al mismo libro, mira, sin salir, al capítulo 5, al capítulo 5. Mira, él ha dicho, el hermano pastor dijo, el anticristo va a traer la tribulación y la gran tribulación, ¿cierto? ¿Verdad? Pero esa gran tribulación, ¿para quién es? Y aquí lo dice, mira, pero acerca del tiempo y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que ya os escriba. ¿Por qué la iglesia no tiene necesidad de saber el día, la hora del día de la venida del Señor? Porque no vamos a estar acá. No vamos a estar. La iglesia ya va a ser arrebatada, por eso no necesita. ¿Para qué ustedes van a saber?
No necesitan saber ustedes el tiempo. Además, mira lo que dice Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, sin previo aviso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, aquí está, ¿sobre quién? Sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Para quién es el día del Señor? ¿Para quién va a venir como ladrón en la noche? Para los incrédulos. No le dice a la iglesia, le dice a ellos. Ahora mira el contraste, ellos y más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay un contraste. El día del Señor es para ellos. ¿Por qué? Porque es un día de juicio, de castigo, de tormento, de aflicción. Pero es para ellos. Nosotros no. No nos va a sorprender ese día. ¿Por qué? Porque no es para nosotros. Porque nosotros somos hijos de luz. Pablo en Colosenses diría que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Hijo. Hermano, la tribulación, los 7 años, es para los incrédulos. ¿Qué va a hacer la iglesia ahí? Ahora mire más adelante lo que dice Pablo. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué? Mira esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo ya le había dicho a la iglesia en Tesalónica que ellos no van a pasar la tribulación. Ya ellos sabían que van a ser arrebatados. Ellos ya la tenían clara. Hay un contraste entre el día del Señor para ellos y un arrebatamiento para nosotros, que somos la luz, que somos primicias, que Dios nos ama. Además, yo le hago la pregunta al pastor y a todos los hermanos que digan, no, el arrebatamiento no existe, vamos a pasar la tribulación. Yo pregunto, y a los que están aquí en Facebook, en el Zoom y en Facebook también, por ejemplo, mi hermano Ariel, Abel, yo le pregunto a usted, yo le pregunto, y sea sincero, sea sincero, sea sincero. Hay solamente dos verdades que el mundo cristiano maneja. Verdades para unos, obviamente. Un grupo al cual yo me adhiero, que somos los que predicamos el arrebatamiento pretribulacional, afirmamos, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años de tribulación, por la gracia y misericordia de Dios, por la esperanza que tenemos en Jesucristo, nuestro Salvador, seremos salvos de la ira venidera. Eso es lo que enseña a la enseñanza a la cual yo me adhiero. Defendemos la doctrina bendita del arrebatamiento. Pero otro grupo enseña lo siguiente, no, la iglesia va a pasar la tribulación, el arrebatamiento es una mentira, es un engaño, es un sueño, es una falsa esperanza, vamos a pasar la tribulación, pero nunca te dicen por qué, para qué, con qué propósito. Qué interesante eso, ¿no? Yo le pregunto a los hermanos del Zoom y responde ahí en los comentarios, ¿cuál de las dos enseñanzas te trae esperanza? ¿Cuál de las dos enseñanzas? Usted responde ahí en los comentarios. ¿Que la iglesia va a pasar la tribulación o que la iglesia no va a pasar la tribulación? ¿Cuál te da aliento? ¿Cuál te da esperanza? Usted responda y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Mire, el capítulo 5. Pablo dice, por lo cual, animaos los unos a los otros. Anímense. ¿Por qué, Pablo? Porque ustedes no están puestos para ira. Anímense. Yo pregunto, ¿cómo anima saber que vamos a pasar la tribulación? ¿Cómo le anima a usted eso? Y mira cuando Pablo habla del arrebatamiento. Mire este el texto, mire. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Mire esto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál palabra? Nos iremos con el Señor.
No pasaremos la tribulación. Es una promesa que trae aliento, que trae esperanza. Me encantaría por eso, amados hermanos, tener un debate con este hermano que me explique cuál es el propósito de pasar la tribulación. Porque tiene que haber un propósito y tiene que ser para su gloria, obviamente. ¿Cuál será el propósito? ¿Hay indicaciones? No hay. Pero ¿qué vemos indicaciones? De que la iglesia no está puesto para ira. Es más, abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mira lo que Pablo dice. Si tú me dices, no, es que hermano, tenemos que ser pues limpiados, justificados. Ah, muy bien, pero mira lo que Pablo dice. Yo le voy a creer a lo que Pablo dice. Está bien, si tú quieres quedarte, quédate, ¿no? Si quieres, te falta purificación, si no te crees muy santo, perfecto, bueno, quédate. Pero la Biblia dice que ya hemos sido lavados. Y mira lo que dice el texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Rescate, rescate completo, ¿no? Pues mucho más estando ya, mire, el texto, mire, estando ya, díganme ustedes, ¿en qué tiempo está? Pasado, presente, futuro. Presente ya, presente continuo. Ya estamos justificados en su sangre. Por él, es decir, Cristo, seremos salvos de la ira. Hermano, el cristiano no está avanzando o no va a pasar la tribulación para ganar salvación o para ser justificado. El cristiano ya ha sido justificado. Pablo es claro. El cristiano ya ha nacido de nuevo. En este mundo estamos siendo atribulados, sufrimos, tenemos aflicción, claro, pero específicamente del tiempo de la tribulación, donde hay juicios, copas, trompetas, sellos, ahí la iglesia no va a estar. De esa ira somos salvos. Esa es la esperanza de Dios, conocida como el arrebatamiento de la iglesia. Una vez más pregunto, ¿a quién le va a creer usted? ¿Cuál doctrina le trae más esperanza? ¿Mm? Usted responda. Vamos a continuar viendo un poco, ¿ya? Esto no es un invento. No es que Darwin, Scofield, no, 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 no. Dejémonos de eso. Vámonos a la Biblia. Usted saca segunda Tesalonicenses capítulo 2, yo le voy a sacar los 5 capítulos de la primera carta y los 3 capítulos de la última carta. Utilicemos las dos cartas, porque hay un pensamiento. No es acomodar a nuestra conveniencia. Aquí mira, ¿quién viene primero? Ah, te hice caer, caíste en mi trampa. Pablo ya había hablado del arrebatamiento. Pablo ya había hablado de que ellos no van a ser, no necesitan saber el día y la hora, porque no es para ellos, es para los incrédulos, para los que van a decir paz y seguridad. Y Pablo dice, ustedes son salvos de la ira venidera. Aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué aliento, qué ánimo sería? Hermano, vamos a pasar la tribulación, nos prepararemos. ¿Qué tipo de ánimo sería ese? Hermanos, creo que nos falta un poco escudriñar el libro completo. Pablo escribe dos cartas a Tesalónica, una de 5 y una de 3 capítulos. Y hay una sola hilación, un solo pensamiento. Muy bien, entonces Pablo está respondiendo preguntas. Vamos a ver un poco más del video. Muy bien, ya el tiempo no nos va a dar para más, creo. A ver. Y es un invento que yo esta noche te voy a decir por qué y quién es el autor de ese invento. ¿Está claro? Agárrense de su silla. El que se quiere desmayar, desmayes, hermano. Pero es preferible que te desmayes. Bueno, aquí él va a decir que es un invento de los jesuitas, de Darwin, etcétera, ¿no? Te puede ver el video también, ¿ya? Por cuestión de tiempo vamos a adelantar un poco, ¿no? No es una enseñanza inventada, por si acaso. Pero bueno, vamos a ver un poco más. Que salió de Roma, aunque cumple las características, no lo es. Vamos a decir que el anticristo todavía no viene, que él viene del futuro. ¿Están captando la idea? Él entró con esas ganas, escribió un libro, de hecho, donde él decía que el hombre de pecado, el anticristo, todavía no ha venido, todavía no ha hecho su aparición, aunque el poder que está en Roma cumplía todos los requisitos. Él decía, no ha venido. ¿Y a dónde está? Viene del futuro. ¿Saben cómo se llama esta postura? Futurismo o dispensacionalismo. El futurismo y el dispensacionalismo enseña que el hombre de pecado
que el cuerno pequeño todavía no ha venido, que él viene de dónde, del futuro. ¿Y cuándo va a venir el hombre de pecado? ¿Cuándo? No sabemos, ¿eh? Ni se preocupen por preguntar, porque el Señor va a venir a arrebatarlos antes de que este hombre venga. Así que no pregunten, que ustedes no se van a encontrar con él, no es necesario. Que se preocupen los que se van a quedar. Pronto a pronto se empieza a cambiar los estándares y las doctrinas de la Biblia. ¿Y saben quién es el creador del rapto? Escuchen bien, el creador del rapto secreto de la iglesia es nada más y nada menos que el cerebro de la iglesia católica. El jesuismo creó el rapto de la iglesia. ¿Para qué lo creó? No para meterlo dentro de la iglesia católica, sino para meterlo dentro de la iglesia evangélica, para que la iglesia evangélica deje de decir tú eres el anticristo, tú eres el que está sentado allá en el Vaticano, tú eres, no, para que la iglesia diga el anticristo todavía no viene, viene del futuro. Y John Nelson Darwin es el promotor de esta doctrina que la metió en la iglesia evangélica, en la cual hoy nosotros estamos y pertenecemos. ¿Y saben qué? Este personaje llamado John Nelson Darwin, él empieza a predicar esta doctrina jesuita y la implanta dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia la implanta. Y saben que es tan aferrada esta doctrina. Toda la iglesia evangélica hoy en día dice, el anticristo no es el que se levantó en Roma. El anticristo va a venir del futuro, es una persona que se va a levantar del futuro. ¿Y cuándo va a venir? No sabemos, simplemente sabemos que cuando el rapto ocurra nosotros nos vamos y de pronto viene ¿quién? El anticristo, el hombre de pecado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice lo contrario, que primero viene la apostasía y después el hombre de pecado y después ¿quién? El Señor. ¿Está claro o no? Ahora, ustedes pueden decir que soy un exagerado, pero yo quiero que ustedes sean como los hermanos de Berea y empiecen a estudiar la Biblia un poquito más. Y no solamente esto, sino los rastros históricos de esta doctrina. ¿Cuál es el peligro de creer en esta doctrina? Les voy a contar que esta doctrina es muy peligrosa. ¿Por qué? Una vez un hermano me dijo, pero pastor, no importa si el Señor viene primero, viene después, ¿qué importa? A la final es estar preparado. Sí, correcto, pero importa muchísimo saber quién viene primero. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, es el poder que salió de Roma y el que hoy tiene su sede central, ¿dónde? En el Vaticano. Escúcheme bien lo que te voy a decir. La misma historia que sucedió en el pasado va a volver a suceder. La que pone la marca de la bestia, ¿sí? Es la unión que va a acontecer en el futuro entre dos potencias, una política y una religiosa. Prepárense para ver en todos los canales de televisión a Estados Unidos de Norteamérica trabajando juntos con el Vaticano y juntos van a llevar a un nuevo orden mundial. Muy bien, muy bien. Ustedes han escuchado, amados hermanos, que el hermano afirma concretamente que el anticristo es el Vaticano y que su más grande aliado político va a ser Estados Unidos. Este tipo de prédicas me recuerda mucho a enseñanzas de los pastores hermanos, ¿no? Como David Diamond, a el hermano que apellidaba Bolaños, Bolaños, si no me equivoco, ¿no? Muy exagerada en países, Rusia, Gog y Magog, ¿no? A ver, son bonitas enseñanzas que dicen, wow, te despiertan porque te muestran incluso con imágenes, ¿no? Con diapositivas, con videos de guerras. Bonitas enseñanzas, pero nada edificantes. Creo que el hermano viene de esa línea, ¿no? Se viene la futura Rusia, la futura, el Papa, ¿no? Estados Unidos. Pero vamos a desbaratar fácilmente eso, ¿ya? Pero antes, mira aquí adelante, a ver. Yo le pregunto, ¿ha leído usted las tres epístolas del Pablo? Espero que sí. Pablo le pone importancia a que estemos atentos quién es el anticristo. Dígame usted eso.
En la mente de Pablo, en la mente paulina está, pongan atención al anticristo, luchen con, desenmascaren al anticristo. ¿Está eso? Yo no veo eso. Constantemente a nuestro apóstol Pablo, ¿sabes qué veo haciendo? Vivan vidas santas, santifíquense, prediquen el evangelio, porque para vivir el vivir es Cristo. Incluso Pablo estaba tan pendiente de ver quién es el anticristo. No, no nos enseña Pablo eso a nosotros. La única mención que hace Pablo del anticristo es en Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban confundiendo, pensando que el día del Señor ya estaba cerca. Ahí Pablo recién habla del anticristo. Pablo no tenía importancia eso como el hermano lo hace pensar. Pablo tiene importancia en que la iglesia predique el evangelio, edifique, disipule, levante obras, levante siervos, pastores con ganas de predicar la Biblia y solamente la Biblia, sola escritura. En algún pasaje que me diga él dónde dice Estados Unidos, dónde dice que el anticristo va a ser es el Papa. Por favor, hermanos. Ahora mira aquí adelante, lo voy a rebatir eso. Él claramente dice, ¿no? Los evangélicos, bueno, esta doctrina salió de Roma para que camuflar o tapar que la iglesia esté tan pendiente del arrebatamiento, nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor, y dejemos la importancia de entender que Roma, que el Papa es el anticristo. Él dice, piensan que el anticristo va a venir en un futuro. ¿Cómo se llama esto? Futurista de dispensacional. Y él dice, sin, pero no se dan de cuenta o no observan que el Vaticano es el anticristo y que en un futuro él y Estados Unidos van a implantar la marca de la bestia. Demostraremos con la Biblia, ¿les parece? ¿Realmente va a ser una ciudad el anticristo o va a ser una persona? Lo digo yo digo, hermano, viene a futuro un anticristo, persona. Él dice, no, es el Papa, el Vaticano. A ver, ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, ¿les parece? La Biblia que lo diga, no yo. ¿Realmente va a ser un poder, una nación, o va a ser un hombre específico? La Biblia que lo diga. Repito una vez más, no yo. Y después voy a hacer preguntas lógicas para que usted entienda. Vamos a un texto clave, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, primera Juan 3. Muy bien. Ahí está. Primera Juan, capítulo 3. Mire la pantalla. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿No es cierto? No, no está acá. A ver, ¿dónde está? Mm, mm. A ver, creo que es el 4. Permíteme un momento. Es que se me complica la vida. A ver, si es el 3. Sí sé que es el 3, pero a ver qué versículo es. A ver, ahí está. Tiene que ser 18. Perdón, era el 2. Yo me equivoqué, era el 2. Ahí está. Acá está. Ahí está, de vuelta. Acá está. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el singular, pronombre de primera persona, el anticristo viene, futuro. Así ahora han, singular, perdón, plural, singular el, plural, han venido muchos, mira, muchos, ¿qué? Anticristos. ¿Qué ha venido? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, para Juan, él como persona, como un hombre, a futuro viene el anticristo, pero han surgido muchos anticristos, ¿no? Entonces Juan dice, él, un personaje. Es más, yo le voy a hacer preguntas aquí al hermano y a los que piensan así, que equivocadamente lo piensan, ¿no? Si el anticristo es el Vaticano, y usted mismo ha afirmado que antes viene primeramente el anticristo, y usted afirma que el anticristo ya está entre nosotros y es el Vaticano, dígame usted en qué momento se ha cumplido, si ya está aquí el anticristo, en qué momento se ha cumplido que se siente en el trono de Dios,
y se hace pasar por Dios. Si usted dice que es el sistema del Vaticano, ¿cómo es posible que se pueda sentar un sistema en un trono, en el templo? Es más, si usted me dice que es un papa, ¿cuál de los papas? Muchos papas han muerto. Se creía que Juan Pablo II era el anticristo, pero murió. Vamos a ir saltando de papa en papa entonces, hasta que le atinemos. Es más, es más, si usted me dice que el Vaticano es el anticristo, ¿quién sería la mujer ramera? Es más, si usted me dice que el Vaticano y Estados Unidos se van a unir, pero la Biblia dice en Apocalipsis 18 que el anticristo va a matar a la ramera. Y usted mismo enseñaba que la ramera es la Iglesia Católica. ¿El Papa matando a la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible eso? ¿El Vaticano matando al mismo Vaticano? Por fin, ¿quién es la Iglesia Católica? Por fin, ¿quién es el anticristo? ¿La Iglesia Católica es la mujer ramera o es el anticristo? Decidámonos, por favor. Yo no entiendo. Yo no digo, no lo digo yo. Hermano, hermana, el anticristo como persona, como líder, como ser humano que va a gobernar el mundo es a futuro. Es más, Apocalipsis capítulo 13 dice que el diablo le va a dar su poder al anticristo, le va a dar al Vaticano. Es más, en los 1000 años, dice Jesús, dice la Biblia en Juan, en Apocalipsis, que el anticristo será echado al lago de fuego. Va a ser echado el Vaticano, un sistema puede ser echado al lago de fuego. Por favor, hermanos. Claramente la Biblia habla del anticristo como persona, como una persona viviente, un hombre que va a gobernar el mundo, no un sistema. Hermanos, si aquí estamos mal, imagínense lo que se está enseñando. Por favor, tengamos seriedad bíblica. Nosotros desde acá, en ningún momento afirmamos que el anticristo ya vino. Él vendrá después. Las profecías así lo dicen. Es más, tampoco nosotros llamamos a la Iglesia Católica ni la ramera, ni el anticristo, ni el falso profeta. No. La Iglesia Católica simplemente es una falsa religión como tantas otras, como el Islam, como el budismo. Es otra de las hijas de la gran ramera que son las falsas religiones. Nada más. Esto pasa cuando leemos libros, cuando vemos la historia, la Biblia, el periódico y los países. Mira, Rusia parece al oso, el oso es Rusia, la guerra de Gog y Magog, ve, Rusia va a estar. No, hermanos, no hagan eso, no se estudia así la Biblia. La historia es infalible, los libros históricos pueden ser infalibles, la Biblia no. Perdón, los libros son falibles, la Biblia no, es infalible. Es inerrante, es perfecta. Usted tiene que interpretar la Biblia como la Biblia lo está enmarcando, no bajo historias, no bajo, yo creo que es Estados Unidos. Y él mismo lo va a decir en el minuto 42, 45, usted lo va a leer. Él va a decir, los primeros cristianos predicaron así, señalaban a la Iglesia Católica como la madre de las rameras, como el anticristo, como el Papa que está sentado, que está instaurando un reino, gobierno mundial, etcétera. El nuevo orden, hermano, ya estamos cansados de eso. Desde que yo era pequeño, desde que yo tenía 13, 12 años, constantemente me están diciendo el nuevo orden mundial. Primero han dicho 2012, después han dicho 2020, ahora dicen el 2030. Desde que yo era pequeño enseñan, esa es Estados Unidos, era el Juan Pablo II, es la gran ramera, porque mira, un cinto escarlata, una copa, y sacaban fotos, ¿no? Con el Papa Juan Pablo II. Hermano, estamos cansados de ese tipo de enseñanzas fantasiosas, soñadoras. Es momento de venir a la Biblia, sola escritura. La Biblia se interpreta por la Biblia misma. Por favor, amados hermanos, salgamos de ese tipo de enseñanzas que, claro, son llamativas, son bonitas, te llaman la atención con tele, con imágenes. Basta de eso. Vengan al estudio bíblico. La Biblia no pone importancia en eso. Es más, el hermano dice, ¿no? Ustedes están esperando el arrebatamiento, pero no se dan cuenta que aquí el anticristo está presente. Pongan atención a él. O sea que usted está esperando al anticristo. La iglesia no está esperando al anticristo. La iglesia está esperando a Cristo.
Muy diferente, muy diferente. Además, cuando el anticristo aparezca, la Biblia no dice, ustedes van a batallar contra él, ustedes van a orar, ustedes van a ayunar y van a derribar su poder. No dice, la Biblia dice que Jesús vendrá y con la espada de su boca, de su palabra, él va a matar al anticristo, no nosotros. ¿Qué función va a tener la iglesia en cuanto al anticristo? ¿Vamos a aplaudir su trono? ¿Vamos a mirar, vamos a orar nada más? Hermano, ponga un poco de sentido común, por favor. Ponga un poco de lógica. ¿Qué sentido tiene que la iglesia esté acá? No tiene sentido. ¿Vamos a batallar contra el anticristo? ¿Nos vamos a unir y vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, amados hermanos, es momento de leer la Biblia con juicio, con raciocinio, con inteligencia, como lo dice él. Sean inteligentes, sean como los de Berea, dice él. Realmente tendremos inteligencia para ver la Biblia en su contexto. A mí no me interesa 1500, 1600. El 500 se inventó por Darwin, por la película de Darwin, por el libro de Scofield. No, no me interesa eso. Lo que me interesa es lo que la Biblia dice. Y yo quiero que con la Biblia se me demuestre, con la hilación del texto, con el pensamiento del autor, con el pensamiento paulino. Además, el arrebatamiento es un misterio dado a la iglesia. Y hay muchos textos que afirman eso. La visión de los 24 ancianos es un ejemplo claro que la iglesia no va a estar en la tribulación. Amados hermanos, es importante que nosotros empecemos a meditar la palabra de Dios. El arrebatamiento no es una enseñanza jesuita que se ha inventado la iglesia católica, dice ahora, ¿no? La iglesia católica ha salido de ahí, es un invento. Qué triste. El arrebatamiento de la iglesia es la esperanza que Dios prometió por amor a Jesucristo a la iglesia. Y no es que somos ratas, como dice este señor Carlos Rivas, y no como dice este pastor maestro, ¿no? Que nosotros vamos a escaparnos. No se trata de eso, no se trata aquí de valentía, no se trata de cuál cristiano es valiente, cuál cristiano es cobarde. Hermano, esto se trata de la gracia del Señor. Si la iglesia va a ser arrebatada, es una esperanza que Cristo ha dejado para nosotros, para su cuerpo, para su iglesia. Y yo le pregunto a usted, si usted sabe que va a ser 7 años de gran tribulación, donde el mismo Jesús dice, si Dios no acortara el tiempo, muchos no van a ser salvos. Va a ser una gran matanza, gran persecución. Yo le pregunto a usted, si usted fuera Jesús, ¿dejaría a su esposa ahí? ¿Dejaría su cuerpo ahí? Cuando Pablo en Efesios 5 dice que Jesús ama a su iglesia, así como el esposo ama a su esposa, porque Cristo y la iglesia son uno solo, carne de su carne, huesos de sus huesos. La iglesia está siendo atribulada ahora, vive aflicciones ahora, vive rechazos ahora, pero el tiempo de la tribulación es un tiempo de juicio para las almas perdidas, para los que no conocieron el amor a la verdad, para los incrédulos que no han aceptado al Señor Jesucristo ni su gobierno en su vida. La iglesia no. Si nosotros hemos aceptado el amor de Dios, si nosotros hemos aceptado a Cristo, ¿por qué vamos a pasar ese tiempo? Y no se trata de ser cobardes o ratas, como dice este supuesto hermano, que para mí no es un hermano pastor. No se trata de eso. Vemos ahí una vez la gracia de Dios para con nosotros, una esperanza bendita con el cual alentamos a los hermanos que sigan adelante, que pasen este tiempo de aflicción, que pasen la tribulación momentánea que tenemos cada cristiano. ¿Sabes por qué? Porque al final la trompeta va a sonar y la iglesia va a ascender al cielo, donde todo habrá acabado para nosotros. Es una dispensación distinta a la de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es un invento, no es una blasfemia, no es una herejía, como lo ha dicho. Es una esperanza. Y Pablo dice, os digo esto en palabras del Señor. Hermanos, yo pienso que es importante. Yo no he venido a convencer a nadie, ni que usted me crea a mí. Estudie la Biblia. Voy a utilizar el mismo consejo del hermano pastor, ¿no? Lea su Biblia. Simientes en la doctrina. Una vez más, repito, yo no tengo nada contra esta persona, contra este pastor. Es más, si alguien le muestra mi video, me encantaría tener un tiempo de debate o de conversatorio en cuanto al arrebatamiento. Yo voy a demostrar bíblicamente que el arrebatamiento sí es bíblico. Sí es bíblico. Y no me voy a ir a la historia, a los concilios, a la patrística, no me voy a ir ahí, me voy a ir a la Biblia, me voy a ceñir en la Biblia. Y porque el arrebatamiento es una doctrina de esperanza para la iglesia. Y yo no voy a quitar la esperanza a mis hermanos jamás. Todos tenemos la misma esperanza,
que un día la trompeta va a sonar y nosotros vamos a arribar al cielo. Tengo muchos pasajes para demostrarlo, por eso digo una vez más, sería bueno que estudiemos cada uno, ¿no? Y si hay momentos de defender la Biblia, esta doctrina contra el hermano o contra otro hermano que quiera comentar o compartir, no hay ningún problema, porque yo amo la doctrina del arrebatamiento. Es una doctrina que me ha traído mucha esperanza, la sé defender, sé cómo empieza, sé cómo es el proceso, sé cómo acaba. No se trata de ignorancia, no se trata de repetir lo que nos han enseñado, se trata de fundamentarse bíblicamente. Y si usted que cree en el arrebatamiento no está fundamentado, ¿qué espera? Porque repito una vez más, muchas personas, pastores, líderes cristianos, se están levantando, se están preparando con la historia, con la patrística, con tal concilio, con tal historia. Se están capacitando. Él mismo se está capacitando. 1500, 500 tantos, así empezó. ¿Usted se está preparando? Porque va a venir oposición. Necesitamos hombres y mujeres defensores de la verdad. Está bien si usted cree, confía en la doctrina del arrebatamiento, pero también tiene que saber defenderla. ¿Ha visto usted los católicos, los curas, los adventistas? Se están preparando, están defendiendo su doctrina. ¿Qué está haciendo usted por la suya? Si realmente tenemos la sana doctrina, debemos prepararnos. Ayúdeme en su país, defienda la sana doctrina. El arrebatamiento es una doctrina bíblica y es una esperanza para todos nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Hasta aquí hemos llegado, nos despedimos. La segunda parte de este video, vea el video completo, le animo a que lo vea y usted saque sus propias conclusiones. Bendiciones, amados.